Tener con nosotros candidata a concejal por el Frente de Todos, vicedecana de la Facultad de Trabajo Social, con una gran historia militante, social, y la verdad un honor tenerla acá con nosotros nuevamente, Jaurechanos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Mi amigo difícil. La amistad difícil. ¿Ex amiga o amiga? No, amiga. Era broma. Amigos. Cuando les digo ex amiga a la gente, porque le tengo cariño. Claro. Es porque digo, más o menos. No me escriben. No me escriben y me tienen abandonado. ¿Cómo andamos? Bien. Gran semana para la mujer. Sí, la verdad que venía pensando recién en la facultad, que vengo de la facultad, obviamente, y bueno, la facultad era un hervidero de mujeres en estos días, con fiesta incluida, con talleres, con actividades culturales, con feria de productoras. Bueno, sí, también se celebra el encuentro. Así que la verdad desbordado en el buen sentido. Sí, porque digamos sin ningún tipo de episodio, ¿no? ni de situación que, bueno, qué sé yo, que no se pueda resolver entre las propias compañeras. Y eso se vio, ¿no? Se vio mucho en la calle también, Hubo mucha controversia antes y durante el encuentro, y la verdad, comportamiento casi ejemplar. Sí. La verdad, casi ejemplar. Incluso hay que decir, los que obviamente tenían previsto de antemano buscar desacreditar, tuvieron que acudir a imágenes de encuentros anteriores, digamos, porque en este no los hubo. La verdad que sí, hubo tensiones en la cocina del encuentro, hubo muchas tensiones. Creo que también forma parte de organizarse desde la diversidad. Imagínate la magnitud. Yo hablaba con algunos compañeros, de militantes de años también, y me decían la movilización más grande que tuvo La Plata, histórica. No recordaban otra que les resonara con la misma densidad de cuadras y cuadras. Y bueno, y eso representa mucha heterogeneidad y mucha diversidad. Y bueno, conciliar todo eso con visiones de feminismos distintos, de ideas distintas, en un año político, a semanas de la elección y las definiciones, bueno, todo se juega en esa cocina, todo se jugaba, y me parece que igual se llegó con mucho esfuerzo, ¿no? Yo no participé de la organización, pero con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, se llegó a poder expresar eso, lo que se veía en la calle, que creo que fue compartido por muchísima gente, más allá de las congéneres, ¿no? El tema de la diversidad, el tema de lo plurinacional, que también se planteó. Bueno, me parece que eso estuvo muy bueno. Sí, la cuestión logística, que era una de las dudas, y de los dispositivos de seguridad, han sido muy efectivos, porque bueno, el único inconveniente que nosotros pudimos detectar es un grupito activista en Plaza Moreno, y tuvimos la desgracia de la quema del busto de Eva Perón, para los que somos peronistas, ¿no? Después eso no borra la movilización y el dispositivo gigante, que ha sido muy efectivo y muy organizado, con muchas instituciones participando. Sí, con mucha corresponsabilidad, ¿no? De las organizaciones y de los movimientos y las instituciones en eso. Sí, episodios va a haber, hubo puntuales, por supuesto, eso ya se preveía, también se anticipaba. Fue mucho más restringido, me parece, que lo que se pretendía o se planteaba de entrada, así que eso también forma parte de la reducción de riesgo y de daño, también forma parte de estrategia que se dio a la organización. Así que, bueno, me parece que todo a favor, y con mucho que quedó resonando para seguir discutiendo, y para que cada uno de los que se volvió a su territorio, a su lugar de origen, siga reflexionando y analizando, ¿no? En tiempos convulsionados para las compañeras. Alejandra, con tu experiencia, digamos, ¿no? ¿Qué visión te quedó o tenés del tipo de cobertura que los medios, sobre todo los medios hegemónicos, le dieron a este encuentro en relación a encuentros anteriores? ¿Cómo lo ves? Y la verdad que lo vimos, muchas de nosotras lo vimos como que no le hizo justicia a la cobertura, ¿no? Que fue mucho menor. Quizá esperaban, creo que había una gran expectativa, muy pendiente de que hubiera conflictos, de que hubiera, ¿no? Que hubiera, esperaban la escena temida, esperaban la situación de confrontación, ahí están otra vez, claro, tal cual, completa, digamos. Creo que fue
muy reducida la cobertura, que no le hizo justicia, digamos, en términos de la envergadura de la actividad, de la masividad, de la diversidad de actividades que había en simultáneo, de las figuras que pasaron y que transitaron por el encuentro. Me parece que merecía otra atención. Pero bueno, las mujeres venimos de ahí, ¿no? Venimos de lugares de sobreponernos, de tratar del subsuelo de la patria también, en esa cofradía de los que venimos de más abajo para las cosas y de más lejos. Consulta. ¿Debate presidencial? ¿Lo dio? Sí, lo escuché, lo iba escuchando porque eran obviamente en simultáneo con lo de la marcha, así que lo fui después escuchando con mi hijo cuando volvía para casa, y después parte lo pude ver también en la tele. A mí me pasa que me resulta, no es una cosa que me atrape, ¿no? Absolutamente. Al militante, a la militante me parece que, bueno, está pendiente de ver que la figura que vos estás acompañando haga un papel digno y que sobre todo haga un papel que se corresponda con todo el trabajo arduo que se viene haciendo, y con que pueda representar o sintetizar eso, que es muy difícil en muy pocos minutos y con recursos tan que quedan en lugares tan restringidos, que la verdad es que quedan hasta muy artificiales, ¿viste? Eso es lo que me sucede así, es como no se sabe a quién se le comunica, es un todo que es la nada y queda como una cosa que queda muy impersonal. Pero bueno, creo que no obstante eso es parte de las reglas de juego y hay que transitarlo, y se transitó, y yo creo que muy dignamente se transitó, por lo menos en el caso de Alberto, ¿no? ¿Te sorprendió, supongo que para bien, o tal vez no te sorprendió, el que justamente Alberto Fernández no haya esquivado el tema despenalización del aborto y haya dejado una definición en el tema específico, una definición tan concreta? Sí, yo no me sorprende, no elude en general los temas conflictivos. Me impactó eso, por supuesto, es muy importante cómo se posicione, y sobre todo en ese contexto, en un día tan especial para nosotras. Pero también me conmovió mucho el planteo de Malvinas y el planteo de la soberanía sobre Malvinas. O sea, en un matiz de cuestiones me pareció que fue muy interesante, me pareció que fijó posición, que no eludió temas complicados, que mostró también convicción, mostró con quiénes se quiere, digamos, a quienes quiere irritar o molestar, y de qué lado se pone, ¿no? En temas interesantes. Y después tiene solvencia y tiene el manejo de alguien que está habituado a transitar esos espacios, ¿no? No voy a hacer la pregunta obvia de a quién vio que le fue mejor. No. Hubo algo que se detuvo a hablar, y algunos candidatos también, no vamos a dejar de mencionarlo, en la situación social y económica de la gente, en un marco de que estamos hablando de un 50% de la gente que la está pasando mal, de los jóvenes menores de 14 años que están en situación de pobreza, una pobreza que está llegando mal casi el 37% de la población, le dan la plata más. Con una facultad que estás formando trabajadoras sociales que en muchos lados para el Estado es la cara ante la realidad muchas veces, no solo de la dirigencia política, sino de estar formando jóvenes que van a trabajar en el campo social. ¿Cómo ve esta situación tan preocupante? Y estamos reuniéndonos todo el tiempo con compañeros y compañeras, incluso hablando con otras carreras de trabajo social del país, pensando en el desafío de las universidades públicas con la etapa que viene, ¿no? Y con la formación, pero también en poder situar también a profesionales, a futuros profesionales, a la altura de las circunstancias que un poco la patria exige en este momento, como vos decís, pero también las políticas, cómo aportar al desarrollo de políticas, al diseño de políticas, y cómo no empezar de cero en cada momento, digamos, que es lo que a veces pasa, digamos, en términos de se refunda el Estado cada vez que cambia una gestión de gobierno, y tenemos mucho en los niveles intermedios del Estado, en sus distintas jurisdicciones, colegas, compañeros, referentes profesionales que son muy valiosos, trabajadores del Estado y trabajadoras del Estado, muy vapuleados, muy ninguneados, que han resistido y que siguen. Entonces, el planteo que nosotros tratamos de hacer es de
tratar de situar esto de la pobreza, sobre todo en clave multidimensional, que es lo que trabajamos, no es un aspecto de ingreso, a veces se reduce a eso es muy grave y se puede resolver, pero hay muchos otros planos que por ahí son menos tangibles y que hacen a cómo se puede situar y cómo se puede recuperar los lazos y las organizaciones en el territorio, y cómo hace uno, porque no es solamente que esta amenaza sobre el tema del trabajo y el ninguneo y las situaciones de explotación o de sumisión a las que está expuesto gran parte de la población, sino cómo se desanda eso, que no se desanda solamente encontrando inserción laboral y pudiendo tener alguna mejora en el salario. Hay que mejorar muchos años de arrasamiento, de avasallamiento, de situaciones vergonzantes, de culpabilización a las personas y a las poblaciones por su situación. Todo eso desandarlo es mucho más complejo que el tema de administrar planes, programas, qué sé yo, conseguir recursos para tal o cual organización. Hay muchos otros planos más simbólicos, más complejos para trabajar, que no son tan sencillos. Que eso, claro, requiere, obviamente no requiere solamente el trabajo social, requiere de una predisposición también a laburar no solamente con otras disciplinas, sino con otros saberes, como decimos, ¿no? Con otros saberes que circulan en el territorio, con otras culturas, con otras trayectorias, y bueno, todo eso amasarlo como para poder generar proyectos, sobre todo situados y que den cuenta de lo que va necesitando cada territorio, de acuerdo a cómo vayamos avanzando en las políticas que se vienen, ¿no? Que esperamos que sean para bien. Sí, esperemos en 2020 tener otra perspectiva, por lo menos. Sí. Y hablando de perspectiva, que cambió también radicalmente la posición con respecto al Encuentro Nacional de Mujeres, fue el arzobispo Tucho Fernández, que ha tenido, digamos, una mirada y una intervención muy distinta a la que tenía la anterior, y ha tenido una participación, digamos, de ayuda, de complicidad con el encuentro. ¿Cómo viste el rol de Tucho? Y la verdad que a mí me sorprendió, nos pasábamos la nota con los compañeros cuando apareció y con las compañeras, la primera, ahora vi el título de la segunda, todavía no la leí, en términos de reconocer que fue, ¿no?, positivamente el tránsito, cómo fue el encuentro y demás, a pesar de esos episodios que hubo en relación a eso, pero me parece que hay una capacidad de reflexionar y ponerse también haciendo una lectura de la etapa, ¿no?, en la que estamos. Me parece que desde ese lugar la Iglesia también como institución se tendrá que plantear, y se está planteando, y me parece que eso es positivo, por lo menos de algunos de sus actores, y sobre todo en esta ciudad, que bien nos viene que haya referentes de esa institución con tanto peso en la esfera pública como la Iglesia, y que es como esperanzador, ¿no?, pensar que se viene una etapa en la que se va a necesitar mucho de la intersectorialidad y por lo tanto también de la institución con el peso que tiene. Un tiempo atrás era impensado. Era impensado, y además sabemos que además hay un trabajo de la pastoral social que está teniendo un rol activo en este momento, en donde sobre todo en los barrios, con las personas privadas de la libertad, o sea que hay como una actitud distinta, y me parece que tiene que ver con una direccionalidad distinta, y con el Papa que tenemos también, y con que soplan nuevos tiempos, ¿no? En víspera de un gran acontecimiento como el 17 de octubre, un nuevo aniversario, que fue una gran evolución de los trabajadores, de la masa social, del peronismo en general y el pueblo argentino. El Partido Justicialista hace minutos hizo una denuncia por utilización, salieron carteles de dudosa procedencia, y vos como una dirigente política también de la 17 de octubre, hablando de la agrupación peronista 17 de octubre, todos de pie. Mañana empanadas. Belicheri, teléfono. Vamos todos al Centro Cultural. Claro, tal cual. Sí, bienvenidos, tenemos la peña el 18. La peña andina. Bueno, allá vamos. El 18 de octubre. 18 de octubre. Ya pasé el chivo de paso. Bueno, el del paso ya estamos todos invitados. ¿Qué te genera respecto del uso de los símbolos y la procedencia, y hablar con la misma ideología para intentar coaptar algún voto peronista en tiempos donde Macri ha hecho todo lo contrario, ¿no? Y especialmente el intendente de la ciudad? Bueno, te escuchaba vos mientras estaba esperando recién, ¿no? Tu planteo también. A mí me parece que pícaros y pícaras hubo siempre en la política. Esas picardías existen, son parte del juego,
pero también ya son conocidas, digamos, ¿no? Ya son bastante conocidas, y me parece a mí que querer, esto que vos planteabas, ¿no? Querer disputar respecto de un movimiento y de un partido, de un movimiento que representa y que claramente impacta en mayorías y que tiene una identidad muy fuerte, bueno, es parte de los tironeos, de los últimos espasmos, a mi entender, de quien está tratando de pulsear en esa dirección. Se equivocan, yo creo que se equivocan porque creo que realmente todo el proceso que vivió el peronismo, ese proceso de unidad que vivió el peronismo, con esas pasos complicadas de las 5 listas de las que hablamos la vez pasada, y con resultados digamos que hoy por hoy nos colocaron 10 puntos arriba, y que por supuesto preocuparon y desvelaron a unos cuantos. A mí me parece que bueno, que no dejan de ser manotazos, digamos, no dejan de ser picardías, y gente que ha tenido una usurpación de identidad en términos bien utilitarios ha habido en distintos momentos de la historia del peronismo, los hemos padecido de distinta manera, y me parece que no son nuevos. Así que bueno, forma parte de esto de bueno, ¿viste? La mitad más uno, bueno, estamos con esta carga de ser parte de un proyecto como ese, ¿no? Hace un par de años, un par de meses, empezaste una construcción política, un deseo político de participar también en una construcción política. Me ha tocado participar. ¿Cómo ves el 2020 del factor político, ¿no? Que sabemos que trabajás arduamente con Victoria Tolosa Paz, que sos parte de la lista actual de Florencia Saintú. ¿Cómo imaginás el 2020? ¿Qué futuro depara a Alejandra Boina? Unidos triunfaremos, unidas triunfaremos. Yo me imagino... la frase. No, me imagino militando, definitivamente, y me imagino contribuyendo al gobierno que se viene, como militante política, como siempre en el lugar que toque, poniendo lo mejor y tratando de aportar. No podría imaginarme indiferente al proceso apasionante que se viene, digamos. No lo miraría de costado. Creo que desde la facultad pensábamos nosotros, ¿no? Por eso el tema que les decía al principio, desde la universidad pública, con observatorios, con formas de investigación, con proyectos y llegadas de extensión, con posibilidades de hacer andamiaje de políticas, con la apoyatura de equipos técnicos, en cada uno de los planos de la política, en mi caso más vinculada en general a todas las cuestiones de salud, por la trayectoria que por ahí más vengo, de desarrollo social, pero para mí están muy imbricadas una y otra, pero me imagino aportando, me imagino contribuyendo, me imagino militando, básicamente. Una más, si me dejan. Sí, cómo no. No sé si llegaste a escuchar el comentario que hizo Macri sobre la universidad, el apoyo económico del Estado argentino hacia las universidades. Que habló como, no me deja mentir, dijo, por la Universidad del Litoral, y ahí empezó a decir el presupuesto que gastaba el Estado Nacional. ¿Fue así? ¿Podemos refutarlo? Sí, en tu caso por la Ciudad de La Plata, ¿no? Sí, en el caso de la Ciudad de La Plata, creo lo que pasa es que eso es muy tramposo, ¿viste? Es muy tramposo en términos de y sería como entrar en toda esa vieja discusión de las universidades como islas, etcétera, etcétera. Sí. Pero sí, por supuesto que hubo desigualdades respecto también a la asignación presupuestaria, y hubo evidentes mecanismos que tuvo el macrismo respecto de las nuevas universidades y de las universidades asociadas a las como Ultra K, ¿no? Sí. O vinculadas a eso. Las nuevas universidades tuvieron padecimienos muy grandes. Las grandes la universidades dijo que no hacían falta universidades en el conurbano, ¿no? Claro, tal cual, ¿no? Y picardías, porque a veces, por eso digo que es una encerrona y es muy tramposo, porque a veces es decir, bueno, sí, incrementamos el presupuesto, pero ¿cómo quedó eso respecto a la inflación? Claro. Por otra parte, vos podés incrementar el presupuesto, pero ¿cómo
cómo lo ejecutaste el presupuesto, cómo fue transferido a las dependencias. Y a veces vos ves, hubo compañeros y compañeras en las universidades, estas que te digo, las nuevas universidades, que estuvieron al cuello de no poder financiar los salarios, o digo, no, entonces o las tarifas que se fueron a las nubes, entonces ahí es como una encerrona, ¿no? ¿O qué pasó con el sistema científico? Bueno, ¿Qué ahí pasaron con los becarios? desmentido oficialmente por el grupo de científicos, ¿no? Exacto, por eso. Digo, entonces, ahí dicen, bueno, no, pero hubo un incremento en tal o cual universidad, pero la verdad es que el sistema en su conjunto sufrió un daño que tiene elementos de cotejo, cientos de elementos de cotejo, y que lo vemos además en todos los mecanismos de distribución y manejo presupuestario, ¿no? Y bueno, y el proyecto de país que estábamos viviendo en plena debacle económica, ¿no? Alejandra, antes de meterte en la parte donde este programa complica al invitado, que es el ping-pong. Sí, uy. Carlitos Bajamón ha elaborado uno bien complicado. No tanto. No, quería volver sobre la cuestión específica del encuentro y sí. Vos algo dijiste en el comienzo, apelando a tu síntesis. Bueno. ¿Qué le deja a la facultad puntualmente, a la universidad en general, el encuentro? Quiero decir, pasó el encuentro, pero ¿qué deja como material para trabajar durante el año? Ya se definió el próximo en San Luis y demás, pero obviamente una movilización como la de todo este fin de semana debe dejar un montón de efervescencia. Bueno, ¿cómo se va a ir canalizando todo eso para que sea productiva en todo sentido y sacarle jugo de buena manera? Mira, yo creo que nos deja deberes en todos los planos, y nos deja también con un entusiasmo y una energía que también forma parte de esto de producir y de crear lo que necesitamos para el tiempo que se viene, como colectivo de mujeres. Me parece que la universidad nos debemos un montón de cuestiones en términos universitarios. Pensá solamente que la conducción de la universidad está concentrada en varones. Es varón el presidente de la universidad, son varones las dos vicepresidentes, y ponete de ahí en más a revisar toda la plana. Entonces me parece que desde eso hasta todo lo que tiene que ver con la formación de todas las facultades, las 17 facultades más los colegios, de pensar cómo estamos, cómo nos está atravesando la perspectiva de género en la formación, qué tipo de prácticas estamos generando, qué tipo de cómo hacemos cómo generamos el diálogo entre feminismos, ¿no? Los feminismos populares, como decimos, cómo hacemos que los feminismos no queden en el patio de rectorado y que puedan estar y que dialoguen con los de los barrios y con las realidades y las necesidades y representaciones de eso que están dando, las discusiones que se están dando las compañeras en el territorio. Y bueno, me parece que todo eso forma parte en cada una de las disciplinas de una agenda prioritaria y necesaria. Me parece que nos quedaron insumos, nos quedaron materiales, nos quedaron discusiones a mitad de camino, así que vamos a andar por ahí, imagino, o deseo, ¿no? ¿Quién arranca? ¿Ping-pong puedo arrancar yo? Sí. ¿Hombres en su casa o acompañando en la calle? Y... ¿Viste que era complicado? Sí, bueno, pero lo que pasa es que hay que responder muy rápido, ¿no? Acompañando en la calle. ¿Cómo ves? Sí, está todo resuelto en la casa, digamos, si no, ahí. Una que podría ser doble, más pregunta que ping-pong. Primero, preguntarte sobre Daniel Arroyo, y segundo, el programa que presentó Argentina contra el hambre. Y Daniel Arroyo, claro, Daniel Arroyo, en realidad yo personalmente lo conozco poco, lo conozco en función de haber sido funcionario y de estar en provincia, digamos, con sus matices, con colegas con muy buenos comentarios y con otros críticos, digamos, ¿no? Con esa mirada también diversa que suele haber entre los profesionales cuando hablamos de quién conduce una cartera como esa, que es bastante complicada. Provincia tiene su complicación. Me parece que es alguien que tiene experiencia, que tiene trayectoria en los temas, y que sí, definitivamente en esa construcción en la que he estado un poco más cercana también a través de Victoria, digamos, que estuvo participando en esa elaboración, sí, lo que rescato y lo que me parece más potente es esa idea de tomar los temas desde el punto de vista de la intersectorialidad
y de no reducirlo, digamos, al tema del hambre, como te decía antes, entender esta cuestión multidimensional y pensar que hay que pensar estrategias de corto, mediano y largo plazo, pensar en los diferentes políticas que tienen que intervenir para que pueda activarse y respetarse sobre todo la cuestión de lo federal y las regiones y las potencialidades y posibilidades de cada región. Me parece que desde ahí es un planteo potente y es un planteo acorde y posible, digamos. Entonces es interesante, me parece interesante como política la que está planteando. ¿Tuvo razón Cristina? ¿Es machirulo? No, yo, Mauricio Macri, aclaremos. Claro, sí, para el oyente, me ¿no? despistaste. ¿Qué dijo? Sí, yo creo que sí, definitivamente, sí. Bueno, pero a las pruebas me remito, no necesito mucho más que sus propias. Hay que dejarlo hablar, el pez por la boca muere, en realidad. En radio, perdón que haga este agregado, pero que en este caso sí el gato. Sí. Los asesores de Macri deben agarrarse la cabeza y decir, no lo podemos dejar solo. Claro, no, sin libreto no porque, puede. claro. No, pero digo, aún así, esa es una cosa que es que uno puede entender, nosotras podemos entender que alguien no esté deconstruido o que tenga problemas o contradicciones. El tema es que, no sé, hay una negación que ni siquiera tiene la capacidad de decir, bueno, mira, la verdad que es una barbaridad, pero no, es una cuestión de, si no le marcan que es una barbaridad, tampoco registra que es una barbaridad. Tampoco registra. Y eso, bueno, estamos en problemas. ¿Plurinacional o nacional? Plurinacional. Bien. Estamos concluidos. ¿Pasó la prueba? Pasó la prueba. Está aprobada. Está aprobada, bueno. Impecable. Mirá que intenté pegarle por todos lados.